Entonces, y esto era acá. Ya, quedamos en esta parte entonces. Su compañera me había pedido volver a la diapositiva anterior. Ya, entonces acá donde yo les explicaba que teníamos los supuestos y también sabíamos que si yo no tengo un radio, lo podemos sumar al radio interior, o sea, el espesor podemos sumarlo al radio interior y así obtener el radio 2, ¿ya? Pero recuerden que la tabla, lo que ustedes ingresan son diámetros, ¿ya? Diámetro externo y diámetro interno, ¿ya? Y lo que ingresan acá también es diámetro, ¿ya? Entonces, no se confundan ahí con ingresar el radio directamente, ¿ya? Por eso está esa flecha ahí para que no se confundan, no para que lo ingresen, sino que para que no se confundan, para que tengan ojo en que la tabla está en diámetro. Y lo que a ustedes les brindaron en el ejercicio también son diámetros. ¿Ya? Entonces ahí ustedes después lo tienen que dividir por 2 para poder obtener el radio. Y les estaba mostrando la tabla donde existen distintas conductividades en distintos sistemas de unidades para diversos materiales, perdón, ya sea acero comercial, acero inoxidable, que son los materiales que ustedes tienen acá al inicio de la tabla, y más abajo está, no sé, por ejemplo, el corcho, que también es considerado un aislante, el cobre, como les decía, ahí el tipo de cobre, de repente le pueden decir cobre tipo K, entonces ahí hay una diferencia también en el material, ¿ya? ¿Qué más? Ladrillo. El ladrillo generalmente, como ustedes también lo vieron en conducción en geometría plana, existen ladrillos que se pueden utilizar como aislante para paredes, ¿ya? Y acá en un recuadro rojo les decía que les había incluido la magnesia al 85%, que era el aislante que estábamos viendo en el ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahí me había quedado. No, profe, todo bien. Ya, súper bien. Entonces, como tenemos todos los datos de los radios, tenemos también las conductividades y tenemos las temperaturas, no nos queda más que entonces reemplazar en la ecuación de Fourier que teníamos ya integrada, que es la que les puse acá ya despejada, sumando siempre resistencias o depende de hasta dónde hagan el balance. Si lo hicieron desde la superficie interna del aislante hasta la superficie externa, solo van a tener una resistencia. Si lo hicieron desde el centro de la tubería hacia la superficie del aislante, podrían tener dos resistencias involucradas. La de la tubería de material X, que no sé qué era, no sé si era cobre, no recuerdo, y la del aislante. ¿Ya? En el caso de acá, solamente tienen los datos del aislante. ¿Por qué? Porque realizaron el balance entre justo acá, la superficie, uy, se me cambió, la superficie interna del aislante y la externa, o sea, entre este punto y este punto. Entonces solamente van a tener una resistencia. Y no les quedaba más que entonces reemplazar los datos. ¿Alguna duda con el ejercicio? No, profe. ¿No? Ya. Entonces ahora vamos a cambiar de, de PowerPoint para presentarles otro ejercicio. Déjenme primero cerrar este y abrir este. Ya, ahora sí. Voy a compartirles de nuevo el otro PPT. Me avisan si lo ven. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. profe. Ya, Sí. súper bien. Entonces, bueno, aquí era para recordarles un poco que existen tres mecanismos de
transferencia de calor, nosotros estamos en conducción cuando existe contacto sin transferencia de materia, es decir, principalmente en sólido. Después del ejercicio que vamos a ver, vamos a entrar en convección, donde la transferencia es a través de fluidos, ya por eso está el agua aquí. Y posteriormente, en clases subsiguientes, vamos a ver el tercer mecanismo, que es radiación, que tiene que ver con la emisión de ondas electromagnéticas o fotones. Por ejemplo, la radiación UV, ¿ya? La radiación que nos da el sol. El ejercicio que les quiero presentar es este. Lo que tiene de diferente es que la conductividad en este ejercicio depende de la temperatura. ¿Ya? Los ejercicios que ustedes estuvieron viendo anteriormente hacían el supuesto de que la conductividad térmica era una constante y que no dependía de la temperatura. Para este caso, y por eso se los quiero presentar y que lo podamos ver, resolver ahora, es que depende de la temperatura. Y hay casos en donde una propiedad física de un alimento o de un material va a depender de la temperatura. ¿Ya? Entonces, vamos a irlo viendo paso a paso y si tienen alguna duda me van diciendo. Dice así: en el laboratorio de ingeniería de alimentos se utiliza un serpentín de acero inoxidable 304 de 1 pie de longitud, con un diámetro interno, ya entonces les digo diámetro, de 0.25 pulgadas y un diámetro externo de 0.4 pulgadas. Entonces les estoy dando diámetro interno y diámetro externo. Se utiliza para extraer calor de un baño termorregulado. Ya no sé si han visto antes lo que es un baño termorregulado, pero básicamente funciona así. Ustedes tienen agua en un estanque y tienen acá un equipo que les permite programar la temperatura que ustedes desean. No sé, de repente hay experimentos en los que le dicen necesita estar media hora a 80 grados. Ya, entonces ustedes utilizan este equipo para calentar el agua a 80 y mantener ahí su muestra por el tiempo que dice la metodología. Generalmente para los análisis proximal, en análisis químico, ustedes utilizan baños termorregulados, ¿ya? ¿Qué más? La temperatura en la superficie interior del tubo es de 40 Fahrenheit y en el exterior 80 Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, ya tenemos una diferencia de temperaturas, por lo tanto tenemos transferencia de calor. La conductividad térmica del acero inoxidable 304, que es el material de este serpentín, depende de la temperatura. Y nos presentan entonces la siguiente ecuación para la conductividad, ya en donde ahí está implícita la temperatura. Nos dicen además que la temperatura está en Fahrenheit y la conductividad, perdón, en BTU, hora, pie, grado Fahrenheit. Ya, entonces no pueden traspasar esto a sistema internacional porque la ecuación que rige la conductividad de ese material está en estas unidades. ¿Ya? Entonces, para que sea válida, debe estar en estas unidades y ustedes deben seguir trabajando en estas unidades. Les piden entonces calcular la extracción de calor en BTU hora, o lo que es lo mismo, el flujo de calor. Como les decía también en la primera parte de la clase, no se asusten si les da un signo negativo. Lo que significa es que se está extrayendo calor, o sea, ustedes están enfriando esa agua. ¿Ya? Puede que esa agua se la pidieron, no sé, estaba a temperatura, no sé, a 25 grados y la pidieron, no sé, a 13. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con el signo negativo. Para ello, entonces, este sería más o menos el diagrama del ejercicio y les doy una pista. ¿Una pista por qué? Porque ustedes, como tienen ahora una ecuación en donde la conductividad depende de la temperatura, van a tener que volver a integrar la ecuación de Fourier. Y para simplificar, acá yo les di letras a los siguientes números, ya para no estar integrando tantos números, sino les di letras. Entonces A va a ser igual a 7.75 y B va a ser igual a 7.78 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y ahí, bueno, esta ecuación podría haber sido elevada o no, y ahí ustedes deben elevar sus coeficientes o letras, ya como los quieran llamar. Pero una pista para poder resolver de manera más simple el ejercicio es que ustedes
traspasen siempre a esta notación. Ya siempre dense letras, porque es más fácil trabajar con letras en álgebra que con números. ¿Ya? Entonces, acá les puse bien en una viñeta para que podamos ir realizando el ejercicio. Si estiramos el serpentín que teníamos acá, podemos ver que se trata de una tubería. Entonces, nos seguimos manteniendo en geometría cilíndrica. ¿Ya? El área entonces, 2pi por radio interno por el largo. ¿Ya? Entonces siempre calculen el área de transferencia de calor y planteen el balance. ¿Ya? Aquí no fue más que esquematizar y anotar entonces los datos que nos daban en el ejercicio, las temperaturas, hacia dónde va el flujo de calor. Fíjense que aquí la dirección del flujo es hacia el otro lado, o sea, es hacia abajo, perdón, versus el ejercicio 1 que vimos en la primera parte de la clase. ¿Ya? Y por eso también les decía que es importante ver la dirección del flujo, siempre de mayor a menor temperatura, hacia dónde va, porque nos va a dar un indicativo del signo. Y el signo nos va a dar un indicativo entonces si estamos cediendo calor o si estamos extrayendo calor. Nos vamos una vez calculada el área de transferencia de calor, entonces, ya que tenemos el radio interno, pi es una constante y el largo también lo conocemos del ejercicio, lo podemos calcular. Y recuerden mantener las unidades porque la ecuación para el K era válida en BTU, hora, grados Fahrenheit. Los supuestos entonces, el Q es constante, nos vamos a seguir centrando en un estado estacionario donde el tiempo no nos influye en nuestro proceso. La transferencia de calor va a ser en una sola dirección, ya no vamos a suponer múltiples direcciones. La geometría es cilíndrica, pero acá tenemos un supuesto que no está en supuesto, sino que es más bien una aclaración. K no es constante, por lo tanto K depende de la temperatura. Ya recuerden que esto estaba antes como un tachado, como no depende. Acá, perdón. Pero ahora sí depende de la temperatura, por lo tanto no es constante. ¿Qué se debe hacer entonces si no es constante? Integrar la ecuación de Fourier. Reemplazando entonces acá los números que teníamos, que yo les dije acá, podría haber sido más difícil haber puesto los 7,5 más los 7, no sé cuánto por día, y entonces es mucho más fácil trabajarlo con letras. ¿Bajo qué límites tienen que integrar? Siempre, siempre T1 y T2, que son sus temperaturas digamos que están en la transferencia, implícitas en la transferencia de calor, y entre el radio 1 y el radio 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen un de R a de T. Entonces esos son sus límites. Y en la parte de acá, donde está la conductividad, siempre, siempre entonces van a tener que reemplazar las letras. Acá lo único que se hizo fue, cambiar el orden, ¿ya? Pero en el fondo ustedes siguen reemplazando los datos de conductividad por su notación nueva. Y siguen integrando entonces. Recuerden que hay cosas que son constantes, en este caso A y B son constantes, entonces ustedes las pueden ir sacando de la integral. Ya el área también es una constante, es un número, entonces también lo pueden ir sacando de la integral, y finalmente va a quedarles una expresión más o menos así. Para el caso de este tipo de ecuación. Ya si ven, esto es una ecuación bien lineal, no tiene ninguna cosa elevada a nada, no tiene más término, entonces es una ecuación bastante simple. Ya en el caso de que a ustedes en la prueba le pusieran que la conductividad no depende de la temperatura y les dieran una ecuación más o menos así, les presento entonces la resolución de cómo tendría que ser la integral para que ustedes lleguen a la nueva fórmula. Si por ese motivo les ponen acá, no sé, una fracción o un elevado, ustedes lo que tienen que hacer es siempre, siempre partir desde la ecuación general de Fourier e ir reemplazando. Y siempre, siempre dense letras porque es mucho más fácil sacarlas como constantes de la integral y solamente integrar entonces los de T a de R. ¿Ya? Es mucho más simple integrar de T a de R porque les queda acá una resta
que estar integrando todos esos números, ya que de repente los pueden marear. Entonces tenemos esta ecuación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. Ya. Igual, chiquillos, vayan revisando esta materia. Solamente reemplacé, ya que tengo todos los datos. Recuerden que las conductividades dependían de las temperaturas y la temperatura la tengo. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Donde tenía A puse los 7.75 y donde tenía B puse los 7.78 por día a la menos 3. ¿Ya? Entonces, por eso les queda como tan grande, pero solamente fue reemplazar los valores que tenía. Y nos queda entonces que el Q es menos 1450 BTU hora. Ya el ejercicio que yo quiero que hagan en la casa es ir recalculando esto para ver, porque yo también soy humano y me puedo haber equivocado en algún valor o en la integral. Ya, entonces vayan revisando, vayan ejercitando todos estos ejercicios, pónganse, ahora los sitúen en un caso en que la conductividad depende de la temperatura. Ahora, si no les dicen nada, ustedes siempre para facilitar sus cálculos, supongan que es constante y la pueden sacar de la tabla. Pero en el caso de que no, ya saben lo que tienen que hacer. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Cuando dice un serpentín de acero, Ujú. ¿es como resorte o o Sí, como tubería normal? mira, es que es así. Un serpentín Ah, se ya. ve como un resorte, pero, como dice acá, si estiramos el serpentín, o sea, si tú estiras ese resorte, ¿qué vas a tener? Vas a tener una tubería larga para Claro, facilitarte también el cálculo, porque si no, el área ahí se complicaría al estar torcido. sí, eso estaba Sí, pensando. entonces ahí ustedes tienen que ser bien, digamos, como tener esos tips, ya preguntarlos siempre porque por algo también yo les puse, y si estiramos el serpentín, para que ustedes también tengan ese tips de si les dicen un serpentín, hoy como calculo el área, si está torcido, que será lo mismo o no, y ahí, entonces siempre, siempre preguntar esas cosas, chiquillos, súper bien, porque esa es la única manera de que ustedes vayan adquiriendo como la capacidad de reaccionar frente a los ejercicios. Ya, entonces, bueno, acá les vuelvo a repetir que el signo negativo solamente representa el proceso de extracción de calor. Entonces, están enfriando esa agua para mantener entonces la temperatura que requerían para esa metodología, ejercicio, no sé lo que estaban realizando en el laboratorio, ya, porque decía en el laboratorio. El segundo mecanismo que quiero dejar introducido lo que más pueda hasta las 10:40 es convección. La convección ocurre entre una superficie sólida y un fluido adyacente, debido siempre a una diferencia de temperaturas. Ya, entonces, siempre, siempre en la conducción tenemos dos sólidos. ¿Ya? Tenemos el material A y el material B, o la pared 1 y la pared 2. En convección podemos tener sólido y fluido o fluido-fluido. ¿Ya? Puede que el agua esté en contacto con el aire y ahí yo tengo por una parte el agua como un fluido y el aire como un fluido, o puedo decir que por la tubería circula vapor, entonces ahí tengo la tubería que es sólida y el vapor que es fluido. ¿Ya? Entonces pueden eh, ocurrir esos dos casos. Siempre que yo tenga un fluido, ya sea agua, aire o vapor, tengo un mecanismo de convección. ¿Ya? Y dependiendo de si el flujo es inducido o no, existen dos tipos de convección. Convección natural, cuando no existe ningún medio mecánico que a mí me permita mover ese fluido, o convección forzada, cuando, por ejemplo, en una sala de proceso o en un horno, al interior de un horno, por ejemplo, yo tengo un ventilador para mover el aire. Si yo muevo el aire de alguna manera con algún sistema mecánico, que casi siempre es un ventilador o un extractor, yo tengo convección forzada. Si no tengo nada que mueva el aire o que haga circular, es convección natural.
¿ya? Y dependiendo si la convección es natural o forzada, yo voy a tener distintas ecuaciones, ¿ya? ¿Alguna duda con convección? ¿Con esta pequeña introducción? No, profe. Ya. No sé si han visto en cátedra ya esta materia o no. ¿La vieron? ¿O no la han visto? Si no la han visto, igual les va a servir porque los voy a introducir un poco. Pero igual es importante que me lo digan. No sé si alguien me puede responder si ya la han visto en cátedra o si todavía no la han visto. Creo que sí, profe. Estamos viendo mecanismos combinados de calor y Ah, transferencia. ya. Entonces, sí la han visto de alguna manera. Sí. Ya, súper. Muchas gracias. Entonces, para la conducción regía la ley de Fourier. Para la convección, en donde estamos hablando de fluidos, rige la ley de enfriamiento de Newton. ¿Ya? Entonces, existen distintas leyes para los distintos mecanismos. ¿Ya? Ahora ya nos olvidamos un poco de Fourier y nos venimos a la ley de enfriamiento de Newton. Acá les puse la ecuación general para la ley de enfriamiento de Newton y la nomenclatura también, por si tienen algún reparo o porque también varía de libro en libro. Entonces, el flujo de calor va a ser igual a un coeficiente de transferencia de calor por convección, así se llama, o coeficiente convectivo. Si lo quieren como acortar el nombre, se puede llamar de esas dos maneras y está denotado por la letra H minúscula. El área, ¿ya? El área va a depender ahí si tenemos geometría plana o geometría cilíndrica, ustedes ya conocen la fórmula de área. Eso no cambia. Y la diferencia de temperaturas para que exista entonces el proceso de transferencia de calor, como la temperatura de la superficie menos la temperatura en el seno del fluido o en el interior del fluido. ¿Ya? Entonces esa es la ley de enfriamiento de Newton. Del mismo modo, entonces, se va a desarrollar un perfil de velocidad. Del mismo modo en que se desarrolla un perfil de velocidades en un fluido en movimiento, esto ya lo vienen viendo desde Ingeniería 1, se desarrolla entonces un perfil de temperaturas. Ya esto es solamente para hacer un recordatorio y una analogía. Al igual que ustedes estudiaron fluidos en todo el curso de Ingeniería de Alimentos 1 para las velocidades, ¿ya? Acá en convección nosotros vamos a ver perfiles de velocidad, o sea, perdón, perfiles de temperatura, ¿ya? En vez de perfiles de velocidad, vamos a ver perfiles de temperatura. Pero en el fondo es lo mismo. Y es solamente acá para hacer una analogía de más o menos el desarrollo de las ecuaciones que les voy a presentar a continuación. Análogamente, entonces, en convección, la ley de enfriamiento de Newton puede expresarse en términos de una resistencia, ¿ya? No es que sea la misma ecuación de Fourier, pero se expresa de la misma manera para facilitarles a ustedes el cálculo. Solamente que ahora la resistencia va a tener involucrado el coeficiente convectivo, que sería la letra H de la que les estuve hablando al inicio. Para determinar ese coeficiente convectivo, ya que en el fondo representa la resistencia a la transferencia de calor por convección, existen correlaciones experimentales, ya, que se basan en números adimensionales, y esos números adimensionales, como bien lo dice su nombre, no tienen unidades, ya que se cancelan. Ustedes después pueden hacer el ejercicio de hacer el balance de unidades, y estos números abarcan la geometría de la superficie, la naturaleza del movimiento, las propiedades físicas, la velocidad, abarcan todo. Acá les presento una lista de los números adimensionales que más se utilizan, principalmente el número de Reynolds. Esto no es nuevo para ustedes, ya que lo vienen trabajando desde Ingeniería 1. El número de Nusselt, ya, el número de Nusselt es un número adimensional que tiene implícito el coeficiente H. Ya, por eso lo podemos determinar a través de estos números y de correlaciones. La conductividad del material,
que como la veníamos estudiando, puede depender o no de la temperatura y puede estar tabulada en tablas. Y DC, que sería la dimensión característica. Dimensión característica es entonces el largo o el ancho, pero que caracterice la geometría. Ya, por ejemplo, si yo tengo un cilindro que es mucho más largo que ancho, el largo va a ser su dimensión característica. En el fondo es la dimensión más grande de la geometría que yo estoy estudiando. El número de Prandtl, que a su vez agrupa el calor específico, la viscosidad y la conductividad térmica, y el número de Grashof, ya que también implica la densidad, la gravedad, el coeficiente beta, que después lo vamos a estudiar, la dimensión característica y la viscosidad. Para convección natural, donde no tenemos ningún medio mecánico que nos mueva el flujo de aire, utilizamos el número de Grashof. Para la convección forzada, que es donde tenemos implícita una velocidad, utilizamos el número de Prandtl y el número de Nusselt. ¿Ya? Entonces ahí los ejercicios vamos a hacer, ojalá la próxima semana alcancemos a hacer uno de convección natural y uno de convección forzada. ¿Para qué? Para que puedan ir viendo las diferencias en las ecuaciones y puedan utilizar tanto Prandtl como Grashof. ¿Ya? Vamos a dejar hasta acá. Igual les voy a subir el PPT con el ejercicio para que lo vayan estudiando. Como ya están viendo mecanismos combinados, pueden ir estudiando el ejercicio, pero voy a dejarlo hasta acá porque ya son las 10:41. Entonces, hasta esta diapositiva y la resolución la van a tener disponible. Pueden ir viendo el paso a paso, pero lo retomamos en la próxima clase del jueves 28, si no me equivoco. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda antes de irse. No, profe. Ya, Ninguna por el momento. vayan estudiando, chiquillas, los ejercicios de convección para que después también sea mucho más fácil retomarlo y si tienen dudas. ¿Ya? Bueno, profe. Eso, que estén muy bien, que les vaya bien en su clase. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, gracias. Chao, profe, Chao. que esté bien. Chao, igual.